del Señor. Es un privilegio hermoso el poder estar aquí en la casa del Señor. Hemos venido con el propósito de adorarle, de alabar, de glorificar y de exaltar y engrandecer su santo nombre. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, si comenzáramos a contar, como dice la Escritura, las maravillas del Señor, aquí nos quedamos toda la noche. Vaya para el viernes. Sí. Así que prepárense para el viernes, cantos especiales, textos bíblicos. Quiere meditar con nosotros algún versículo. Quiere testificar lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho en su vida. Para ese día vamos a tener la oportunidad, amén. Y acuérdense que la noche tiene 12 horas, así que no se preocupen. Amén. Vamos a estudiar un momento la palabra del Señor. Tenemos tiempo suficiente. Acuérdense que la noche tiene 12 horas. Okay. Vaya conmigo a las Escrituras y yo quiero que meditemos un momento en algo que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes ahora. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24 al 28. Hechos, capítulo 17, cuando lo tenga, me dice amén. Y vamos a leer el verso 24 al verso 28. Hechos, capítulo 17. Vaya al versículo 24. Amén. Y vamos a leer hasta el verso 28. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a la letra dice lo siguiente: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El 27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia y por el privilegio que nos concede de estar reunidos hoy en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque hemos cantado, hemos adorado, hemos orado, Señor. Y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, y hay gratitud en nosotros por todas las grandes obras y maravillas que has hecho en nosotros. Estamos alegres, estamos agradecidos, Señor, y queremos honrarte, queremos glorificarte. Bendito Dios, te ruego, bendice a cada uno de los que estamos. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra. De igual manera te pido por todos aquellos que nos ven a través de este medio de comunicación, Padre, y recibe tú la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, y habla al corazón y a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vamos a hablar en esta hora de la noche acerca del Dios que se da a conocer en la creación es verdadero. Así es el tema, bastante grande, ¿verdad? El Dios que se da a conocer en la creación es verdadero. El Dios que nosotros conocemos y que por su gracia hemos llegado a conocer
Es un Dios majestuoso, es un Dios grande, poderoso y maravilloso. Y cada uno de nosotros contamos las maravillas de Dios. Amén. Amén. Cada uno de nosotros vemos las maravillas de Dios. Lo vemos en diferentes maneras, en diferentes formas. Y muchas veces llegamos a sentir su presencia en nuestro corazón. Literalmente cada uno de nosotros hemos disfrutado muchas veces la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y es la forma en que Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, se ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Desde el día en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 24 al 28, el pasaje es una parte del sermón que el apóstol Pablo predicó en su primera visita a Europa. Cuando usted va a leer esta historia, ojalá y tenga la oportunidad y lo lea, para que se dé cuenta de todo lo que sucedió ahí. Pero vamos a nosotros a enfocarnos en estos versículos para ver nosotros cómo el apóstol Pablo da a conocer a Dios, que es el creador de todo lo que nosotros conocemos en el mundo. Amén. Aún en el universo, lo poquito que nosotros conocemos a través de lo que se nos ha dado a conocer, aunque muchos de los que se nos ha dado a conocer no es la realidad de lo que hay. Mucho es pura ciencia, pura ficción, puro invento del ser humano, pero el hombre siempre ha querido saber qué es lo que Dios ha creado más allá. A través de la ciencia nosotros hemos aprendido y hemos conocido de cosas maravillosas que están escritas en la Biblia, que después de miles de años, en la ciencia mismo ha venido a dar fe, a dar seguridad de lo que está escrito en la palabra del Señor, que es real. Amén. Pero aquí nosotros vamos a encontrar al apóstol Pablo predicando en su primer viaje, cuando él visitó Europa, y especialmente lo hizo en Atenas. Atenas era el centro de la intelectualidad, y hasta hoy en día nosotros cuando estudiamos en la escuela acerca de la mitología griega, Atenas era una ciudad en donde había mucha gente intelecta, mucha gente que era conocedora de tantas cosas, que hasta hoy en día todavía, si usted viaja en Europa, y en especial en aquellos museos que hay todavía hoy en día donde exhiben las cosas que hubieron en el pasado, los escritos, hay grandes poetas, grandes escritores, escultores, en aquella época que todavía queda fragmentos de lo que ellos eran en el pasado, de lo que ellos hicieron. Y aquí el apóstol Pablo a nosotros nos narra la historia de lo que sucedió en ese momento en que él visitó a Atenas. El apóstol Pablo llegó a un lugar en donde intelectualmente la gente era conocedora de muchas cosas, y aparte de ser intelectos, había algo en esta gente que eran paganos. Ellos no conocían el Dios que predicaba el apóstol Pablo. Prácticamente Atenas era el centro de la intelectualidad, como le dijimos, y del paganismo. El propósito del sermón del apóstol Pablo fue hacer conocer a los hombres que el Dios que se ha dado a conocer por medio de la creación es el Dios verdadero. Cuando usted ve los versículos que nosotros leímos, se va a dar cuenta que en cada versículo el apóstol Pablo toma
temas importantes para darle a comprender a esta gente que no conocía del Evangelio de Jesucristo. En el versículo 24 usted va a encontrar, yo lo voy a ir viendo parafraseado, pero si usted lo quiere volver a ver, se va a dar cuenta que en el versículo 24 el apóstol Pablo habla del Dios que hizo el mundo, el Dios que creó los cielos y la tierra. Amén. Las escrituras dicen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el libro de Génesis capítulo 1 verso 1. Algo que quizás los paganos en ese momento no sabían o no conocían, porque ellos estaban prácticamente quizás más conocedores de su religión, a lo que el apóstol Pablo comenzó a predicarles. En el verso 24 él les dice que el Dios que hizo el mundo es el Dios verdadero. Un comentario acerca de este versículo elaborado por alguien estudioso de las Escrituras pone como número 1 que nosotros, los que conocemos a Dios, los que hemos conocido su palabra, hemos conocido la verdad del Evangelio en nuestra vida, nosotros como primer lugar afirmamos que Dios creó el mundo. Por eso que nosotros no creemos en el Big Bang, no creemos en la filosofía de Darwin, ¿verdad? Que los seres humanos descienden del mono y que de poco a poquito fueron cambiando hasta ser lo que ahora es. Y toda esa filosofía prácticamente ni siquiera está está comprobado, porque hasta hoy en día pasaron años que estuvo un chimpancé que murió en un zoológico en Europa. Chimpancé lo encontraron y pasaron los años y se murió siendo chimpancé, mono. En ningún momento ese mono comenzó a evolucionar en el zoológico y de pronto comenzó a cambiar como para que dijéramos, oh, sí es cierto lo que dijo aquel estudioso en aquel tiempo. Pero nunca ha pasado eso, nunca en la historia, jamás. Por eso que nosotros los que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y creemos en el Evangelio, creemos en la Escritura, sabemos que Dios fue el que hizo el mundo. Y por eso que en nuestra fe nosotros creemos y afirmamos que Dios creó el universo, que Dios preserva el mundo. Dice en el libro de Hebreos, más adelante le voy a dar la cita, que por Él y para Él subsiste todo lo que hay, todo. Desde ¿cómo se llaman? Los microbios. Los microbios son prácticamente son seres vivos que no se pueden ver a simple vista. Necesita usted un microscopio para ver a esos animalitos moverse. Y ahí de lo contrario no lo mira. Un doctor en los medios sacó un terrón de tierra que tenía alguien en sus uñas y lo puso debajo de un microscopio, y cuando puso a ver a la persona en el microscopio, que era lo que tenía bajo las uñas, tenía centenares de animalitos, que a simple vista usted va a ver que es tierra. Usted hasta a veces desea sembrar un maíz ahí, a ver si echa mazorca. Hay microbios que a simple vista no se ven. Pero ¿sabía usted que esos microbios aún así diminutos, que no se ven a simple vista, fueron creados por Dios? Por eso que en segundo lugar nosotros los que creemos en Dios sabemos que todas las cosas son preservadas y existen por Dios, y que Dios es por ende distinto del mundo y trasciende al mundo, pero es eminente en él. O sea, es una necesidad en este mundo, porque si Dios no fuese misericordioso como lo dice su palabra, este mundo prácticamente ya no existiría.
porque el mismo ser humano hubiera destruido ya el planeta. Si el planeta no está todavía acabado como debería estar por la forma que el ser humano, incluso la ciencia, en vez de ayudar a mejorar la situación de nuestro planeta, están acabando con nuestro planeta. ¿Y sabe qué dice la ciencia? Están culpando al calentamiento global. Ahora piense usted, dicen las escrituras, cuando usted lee esta escritura, se va a dar cuenta usted, y cuando lee el libro de Hebreos, se va a dar cuenta usted, cuando dice que Dios hizo todo, Dios lo hizo perfecto, y Dios siempre ha tenido el control sobre todo el universo. Por eso hay verano, hay invierno, hay tiempo de lluvia, hay tiempo de calor, hay tiempo de frío. Anteriormente, cuando el mundo estaba viviendo, estaba quizás el mundo todavía no siendo manipulado por el hombre, aquí en los Estados Unidos se dan las 4 estaciones. Ahora, ¿cuántas estaciones se dan? Este año solo ha habido una. Mucho calor todo el tiempo. No se vio la primavera, no se vio el verano, porque todo el tiempo ha estado caliente ahorita. Ya debería haber entrado ahorita lo que es conocido como el invierno, ¿no? Cuando ya viene el frío, todavía no hay. ¿Por qué? Porque el hombre ha estado manipulando aún el clima. El otro día decía el pastor, y yo ya en otras ocasiones yo lo había dicho, ¿cómo es posible que el hombre, que antes que llegaran los huracanes a tocar tierra, ya saben cuál es su nombre? Imagínese usted todo lo que está aconteciendo en el mundo, y que lamentablemente hay muchas personas que por no leer la Biblia, por no escudriñar las escrituras, por eso dice que a veces Dios deja al hombre a que se deje llevar por la mentira, por cuanto no le quiere creer a Dios, no quiere creer en su palabra. Porque si creyera en su palabra, aún en su palabra, en el libro en un salmo, se me fue el versículo, ahí un salmo dice que Dios ha dejado las plantas y las hierbas para que el hombre lo ocupe como medicina. Pero muchas veces nosotros, cuando nos dicen, oye, prueba tal planta, es buena, te va a ayudar, y nosotros a veces desconfiamos y dudamos por qué. Amén. Y no se ha dado cuenta usted que los perritos cuando tienen ellos inflamación o infección en el estómago, un malestar, y usted los saca a caminar, ¿sabe qué hacen ellos? Buscan el zacate y comienzan a comer. Y cuando ellos comen ese zacate, pasa unas 2 o 3 horas, ellos logran defecar. Oye, yo me pregunto cómo es que es más sabio el animalito, ¿verdad? Que aún en su instinto nada más sabe qué debe comer y qué debe tomar. Le va a dar algo picante, el animalito no se lo va a comer. Pero el ser humano se mete de todo y no le importa. Y si se enferma, se daña, lo que sea, no le importa. Pero las escrituras, la Biblia, si nosotros meditamos en ella, nos damos cuenta de que Dios ha dejado su palabra con un propósito para la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, cuando llega aquí a Atenas, les comienza a hablar en el verso 24 acerca del Dios que hizo el mundo, que creó el universo, que hizo el sol, la luna, las estrellas. Fue Dios que creó todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Y vemos en el versículo 25, el apóstol Pablo les hace ver a estas personas que Dios no es servido por manos humanas. Cuando leímos el versículo 25, nos dimos cuenta nosotros que ahí en el versículo 25 dice que no es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo. En otras palabras, Él no necesita ayuda. Él es Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Gracias. Nosotros somos los que tenemos necesidad de Dios. Amén. Y hay algo en la mente y en el corazón del hombre que lamentablemente el hombre es terco por naturaleza. Porque el hombre sabe que necesita de Dios. El hombre sabe que necesita humillarse delante de la presencia de Dios.
que necesita buscar de Dios, acercarse a Dios. Porque el que tiene necesidad de salvación es el hombre. Amén. Y es lo que el apóstol Pablo quería hacerles entender aquí a los atenienses, de que Dios es Dios y ni Él no necesita ser servido por manos de hombre, como que si Él necesitase algo de nosotros. ¿Sabe qué es lo único que nos pide a nosotros Dios? Es que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él. Y cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Él, muchas veces nosotros decimos, es que yo voy a servir a Dios. Y es cierto, en algún punto quizás sí nosotros decimos vamos a servir a Dios porque buscamos a Dios, nos esforzamos, luchamos en contra de las situaciones, pero en realidad de quien nosotros recibimos más cada día de nuestra vida, somos nosotros de Dios. La vida proviene de Dios, la salud proviene de Dios, nuestro trabajo proviene de Dios. Porque nosotros los que somos cristianos ya nos dimos cuenta de que por más que nosotros queremos luchar por obtener algo material, pero si no está Dios en primer lugar en lo que nosotros hacemos, nos es difícil. Si lo logramos, pero nos va a costar un montón. Hay una lucha bastante fuerte. Pero cuando todo está en las manos de Dios, cuando nosotros reconocemos que la necesidad es de nosotros, a acudir nosotros a Dios, suplicar misericordia, clamar compasión, pedir sabiduría, pedir perdón por nuestros pecados, es decirle a Dios, Señor, yo reconozco que no soy nada sin ti. Y cuando el hombre se humilla, cuando el hombre se da cuenta que Dios es Dios, Él es soberano, como dijo el pastor en una de sus enseñanzas, a Dios nosotros no vamos a venir a hacerle manita de puerco y decirle, Señor, es que me vas a tener que dar o me vas a tener que bendecir. No, porque hay personas que piensan de que porque vienen a la iglesia o porque hacen esto o porque hacen lo otro, piensan que ya con eso ellos pueden como obligar a Dios para hacer las cosas a su favor. Y no es así. La Biblia dice que si nosotros nos humillamos delante de Él, si nosotros lo buscamos a Él con un corazón contrito, un corazón humilde, ¿qué dice su palabra? Él inclina sus oídos para escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Amén. Amén. Dice en el versículo 25, el apóstol Pablo diciéndoles a los atenienses, no es servido por manos humanas, como que si tuviese necesidad de algo. En griego, acuérdense que él les estaba predicando a los de Atenas, que eran griegos. En griego, la palabra servido significa la clase de servicio que necesita el que recibe algo indispensable. La idea es como la ama de casa. Una ama de casa es servido por su cocinera. Cuando hágale cuenta que usted es una persona que tiene su cocinera en su casa. Usted es la ama de casa, usted es el padre de familia, tiene su cocinera en la casa. ¿Qué es lo que va a decirle usted a su cocinera? Aquí está hablando de una ama de casa, de una mujer, porque es más común que el hombre le diga a su esposa, mi amor, ¿me va a servir algo de comer? A que la esposa le diga al esposo, me va a servir algo de comer. ¿Qué va a hacer el esposo? Se va a McDonald's. El apóstol Pablo lo que está haciendo es hacerles comprender a estas personas de que cuando refiere del servicio que Dios no necesita de nosotros, porque para los griegos el servir a otro era como que si una señora tuviera su cocinera y le dijera a su cocinera, se sienta a la mesa y sírveme la comida, y viene la cocinera, le trae la comida y se lo pone en la mesa, y así ella se sirve de lo que ya le prepararon. O también está el ejemplo acá de lo que sucede muchas veces en cuando usted hace un viaje y va en un avión. El trabajo de las azafatas es servir a los que van en el avión. Usted se sienta cómodo y le dice, señor Walter, ¿desea tomar algo? ¿Un cafecito?
o desea tomar una gaseosa, desea comer algo, y usted le dice, no, yo sí quiero una soda, un pedazo de pastel, una galleta, o lo que sirvan en el restaurante, en el avión. Va a la azafata y trae y se lo sirve a usted, se lo pone y le baja a la mesita y pum, le pone ahí. Y usted se sirvió de ella. Lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos, que Dios no tiene necesidad de eso. Aunque muchas veces a nosotros nos pide que nosotros le sirvamos o le busquemos a Él. Cuando Él pide nuestro servicio, no es un servicio de trabajar a favor de Dios, sino que es un servicio de adoración hacia Dios como muestra de gratitud por lo que Él hace por nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros y por aún lo que aún va a hacer por nosotros, que nosotros no sabemos todavía. Como decía la hermana en su testimonio, imagínense usted, ella comienza a adorar a Dios, ¿y qué hace el Señor? Le quita el dolor de cabeza, la sana del dolor de cabeza. Imagínense que si nosotros viniéramos, como le decía al principio, como venir a decirle a Dios, es que Dios lo tienes que hacer y porque lo vas a hacer, pero no hay adoración, no hay alabanza, ¿cómo Dios no va a responder a nosotros? Eso es un poco difícil. Y lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que nosotros comprendamos de que el servicio que nosotros le ofrecemos a Dios es un servicio de alabanza, es un servicio de obediencia, es un servicio de humillación ante su presencia, para decirle a Dios, tú eres Dios y reconozco que tú eres el creador del universo, que tú eres aún el que me formaste a mí en el vientre de mi madre. Amén. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, para demostrarle a Él que estamos agradecidos por aún siendo inmerecedores. Ahora nosotros somos siervos de Él y estamos al servicio de Él. ¿Al servicio de qué? Para adorarle, para alabarle, para glorificarle, para exaltar su nombre. Por eso que cada vez que usted viene a la iglesia a adorar al Señor, a glorificar al Señor, venga y hágalo. Fíjese que me he dado cuenta yo de las personas que no vienen a la iglesia porque ponen por pretexto que se cansan el trabajo, más se cansan. Literalmente yo lo he visto, más cansado llegan. El otro día más, y yo digo, ay, si tan solo ellos comprendieran de que cuando aún cansado vienes a la iglesia, Dios te hace salir muchas veces descansado. Amén. ¿No le ha pasado a usted cuando llega a la casa? ¿Y a dónde está mi dolor de pies que tenía? O mi dolor de espalda, ya me siento un poquito más tranquilo. Llegas, te comes, tomas café, duermes, descansas tranquilo. Y duermes más todavía. Sí, duermes más. Yo me he dado cuenta de que como tan cansados, se durmieron 1 hora o 2 horas, ya a las 10, 11 de la noche ya no pueden dormir. ¿De qué les sirvió? Perdieron tiempo. Eso sí es pérdida de tiempo, porque no lograron descansar lo que tenían que descansar, porque es peor el desvelo que muchas veces la gente llega a tener, pero no logran comprender. Por eso que nosotros que hemos comprendido cómo Dios trabaja en nuestra vida, debemos ser agradecidos con Dios. ¿Y cómo? Demostrándole a Él que le amamos, queremos servirle, queremos buscarle, queremos acercarnos a Él. Amén. 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 Dice el versículo, vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 17, y vamos a ver lo que dice el libro de Colosenses. Fíjese que el Señor es tan maravilloso con cada uno de nosotros, tan maravilloso que nos habla y nos hace a nosotros que nosotros podamos comprender y entender el propósito por el cual Dios a nosotros nos ha hecho conocer su palabra. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 17, dice la palabra del Señor en el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué es lo que quería hacerles entender el apóstol Pablo aquí a los atenienses? Que ellos se dieran cuenta que Dios es antes aún de la creación del universo. Aunque fuese creado la tierra, Él era Él. Acuérdense que ahí el apóstol Pablo les iba a predicar a ellos de Jesucristo, del Hijo de Dios, quien había muerto en la cruz del Calvario. Porque cuando el apóstol Pablo visita Atenas, lo hizo en uno de sus varios viajes que realizó predicando el Evangelio a los gentiles. Ahí él les estaba hablando de Jesucristo, al Cristo que nosotros hemos conocido hoy como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él es aún antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, como lo dice también en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3. Habla de lo mismo, que por Él existen todas las cosas, que por Él subsisten todas las cosas. ¿Y por qué nosotros no hemos de darle a Él la honra, la gloria, la alabanza que Él es digno de recibir por excelencia? Por eso que cada vez que nosotros venimos a adorarle a Él en los días de culto, en los días de oración, en las vigilias, en los ayunos, venimos a reconocer su deidad, su poder, su majestad, el Dios grandioso que nosotros tenemos. Amén. Imagínese el Dios a que nosotros servimos conocernos aún antes que fuésemos formados nosotros en el vientre de nuestra madre. Dios lo conoce todo. Jesucristo es todo. Y Él sabe, Él conoce. Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. No hay nada que nosotros podamos esconder delante de Dios. No hay nada. Nada. Dios conoce nuestro corazón, y cuando en nuestro corazón hay gratitud para reconocerle a Él que Él es Dios y que Él es suficientemente grande para suplir nuestras necesidades, aún en nuestras necesidades. Por eso que nosotros debemos tener a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, reconocerle a Él como el Dios creador del universo, como el Dios que formó los cielos y la tierra, como el Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros, que guarda nuestro salir, guarda nuestro entrar, y que Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso. Amén. Y darle a Él cada día de nuestra vida el honor que Él es digno de recibir, porque Él es excelente. Amén. Y Dios, en su grandeza, en su majestad, Él no está tan ocupado que no puede atender las necesidades de cada uno de nosotros como individuos. Ahí el apóstol Pablo haciéndoles ver a los atenienses de que el Dios, quien el apóstol Pablo estaba predicando, no era como aquellos que ellos tenían en esa ciudad. Cuando usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta usted de que en Atenas tenían un montón de altares con un montón de diferentes dioses. Todos los dioses de la mitología griega estaban ahí en Atenas, y cada uno tenía su propio altar. Según la historia, el apóstol Pablo narra que había un altar que no tenía ni una estatua ni una imagen, sino que solo estaba el altar, y una escritura ahí donde decía que ese altar era para el Dios que ellos no conocían, por si se les fue alguno. Y el apóstol ese altar era ese Dios que el apóstol Pablo venía a presentarles, que ellos tenían que conocer, y era el Cristo de la gloria, el que murió en la cruz por cada uno de nosotros, que murió por el mundo entero. Y el apóstol Pablo comienza a hablarles a ellos acerca de la majestad de Jesús. Amén. Y dice el apóstol Pablo
que Dios, aún siendo un Dios de todo el universo, de todo el mundo, porque hay muchas veces, porque yo he oído de personas más en los medios de comunicación, dice, tanta gente clamando a Dios porque hay millones de personas a nivel mundial. Y de esos millones, muchos millones son cristianos. Y muchos de esos millones creen en Jesús, creen en Dios, y día a día están clamando, clamando, clamando. Alguien decía una vez, ¿y será que Dios escucha mi oración? Hay muchas veces que nosotros necesitamos conocer que el Dios a quien nosotros servimos, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Él está aquí, está en China, está en Europa, está en Asia, está en África, está en Sudamérica, está en todas partes del mundo. Me cuida a mí, lo cuida a usted, cuida a nuestros hijos, cuida a nuestros padres. Los ojos de Dios están sobre todos en el mundo. Por eso que en aquel día no va a haber excusa como para decirle al Señor, es que yo nunca supe o nadie me predicó, nunca me dijo de lo grandioso que eras tú. Porque Dios conoce, amén. Dios conoce todo lo que sucede en el mundo, pero aún así, siendo un Dios que atiende las necesidades de todos los que necesitamos, las Escrituras dicen que Él siempre tiene tiempo para resolver cualquier necesidad que nosotros tengamos. Si no, vean lo que dice el libro de Mateo capítulo 6, verso 26 al 33. Ahí en el libro de Mateo hay una historia bien bonita. Vaya conmigo a Mateo y vamos a meditar en lo que pasa ahí en el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 26. En el capítulo 6, y luego vemos lo que es el versículo 26 al 33, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y luego hay una interrogante y dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? El 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, lo único que puede hacer que nosotros que estamos de altura es que usemos botas altas, ¿verdad? Los chaparritos. O usar tacones más altos. Y luego el 28 dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Aquí, cuando Jesús estaba hablando de esta escritura, estaba hablándoles a la gente de que no debería afanarse tanto en lo material, porque Dios conoce de qué nosotros tenemos necesidad. Si Dios tiene control sobre todo el universo, lo que quiere hacernos ver el Señor, si Dios tiene control sobre el clima, Dios tiene control sobre todo lo que Dios creó. Imagínense el mar. Dice en el libro de Job que Jehová Dios le puso límite al mar y le dijo: de aquí no vas a salir. Y han pasado miles de años y el mar nunca sale de su lugar, nunca. Lo único que se desbordan son los ríos cuando llueve fuerte, pero nunca hemos oído nosotros que de pronto el mar salió y comienza a tomar camino, ¿verdad? No. Hay tsunamis, han habido tsunamis, pero ¿qué sucede con los tsunamis? Se levantan las grandes olas y arrasan con todo lo que esté a la orilla de esos lugares. Hace destrozo, pero vuelve a su lugar, ¿verdad que sí? El agua vuelve, el agua no se queda, se vuelve a su lugar, retrocede de donde vino.
¿Por qué? Porque dice que el mar jamás va a salir de su límite, porque Dios le puso límite. Aún habla de los vientos en el libro de Job. ¿Qué le puso cerrojo? Dice el Señor. Que a su tiempo, imagínense usted, aún cuando hay frío, cuando hay calor, Dios siempre ha tenido el control sobre todo. Y lo que quiere decirnos aquí en las Escrituras Jesús, en el libro de Mateo, es que si Dios tiene control de todo lo que creó, Él tiene control de las necesidades de cada uno de nosotros. Que las necesidades que nosotros tenemos son insignificantes. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos un problema como seres humanos, que nos ahogamos en un vasito de agua en vez de clamarle a Jesús para que Él nos ayude a salir de nuestro problema, para que Él nos ayude a salir de las situaciones que nosotros vivimos. Se nos olvida que Jesús está con nosotros. Se nos olvida que Jesús mora en nuestro corazón. Pero cuando nosotros comprendemos la magnitud del Dios a quien nosotros servimos, nos vamos a dar cuenta nosotros que la paz de Cristo llega a tener resultado en nuestra vida. Porque aún en las tribulaciones que dice la Escritura, Él nos da completa paz. Él nos da completa seguridad. Porque no estamos solos, amén. Porque su presencia siempre está con nosotros y seguirá estando con nosotros hasta el fin de este mundo, dijo Jesús. Y si la muerte nos sorprende, imagínese usted, no nos va a hacer falta la presencia del Señor, al contrario, vamos a estar en la presencia del Señor y vivir por la eternidad con Cristo. Como dijo el pastor el otro día, ¿cuántos quieren morir? Dice que la persona que quiere morir es porque está segura para dónde va. Y la persona que no tiene miedo o le preocupa es porque no tiene la seguridad para dónde va. Por eso nosotros debemos vivir confiadamente cada día, porque nuestra vida está en las manos del Todopoderoso. Amén. Que nuestra vida está en las manos de Dios, el Dios que creó los cielos, la tierra. El verso 26 dice: de uno solo ha hecho toda la raza de los hombres. Cuando lee usted el versículo se va a dar cuenta y dice que de un solo linaje, de Adán, de Eva. Por eso muchos se preguntan: ¿y de dónde salieron los morenitos? ¿De dónde salieron los anglosajones? ¿De dónde salieron los hispanos? ¿De dónde salieron las diferentes razas, los chinos? Yo estaba leyendo yo de que los asiáticos, los chinos o los japoneses, ellos son ramas de una tribu, de las 12 tribus. Cuando usted estudia las tribus, las 12 tribus, que Dios fue el que estableció esas tribus, se va a dar cuenta usted de que de todas esas tribus hay tanta gente que nosotros pensamos que esos no son israelitas, y si son israelitas, tienen sangre israelita. Imagínese usted. Y aquí el Señor quiere hacernos entender de que Él creó de una sola raza, de un solo linaje, hizo todo lo que hay hoy en día. No hay un invento porque